Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos, un espacio donde hablamos de muchos temas, pero como decía un hermano de España, no hablamos de cualquier cosa, hablamos del Evangelio y en esta ocasión pues tenemos a un hermano tal vez no de la misma nacionalidad, pero sí con la misma identidad de hijos, ¿no? Mi hermano, bienvenido a Platiquemos, qué gusto tenerte en Guatemala y también acá en Platiquemos. Qué gusto, inesperado este encuentro, pero contento de estar por acá definitivamente, y gracias por recibirnos. Sí, en Platiquemos te cuento, creo que nunca habías escuchado de nosotros, pero en Platiquemos nosotros abordamos temas de donde nos forman con relación a nuestra relación con Dios, pero también hay temas que son para edificación, no solamente para comunicar cierto mensaje, sino también un contenido formativo para el liderazgo de las iglesias, independientemente de las denominaciones. Este programa, pues, gracias a Dios, llega a varios medios locales y también que la red nos permite conectarnos. Y mi hermano, tu nombre. Eleazar Martínez. Y yo le decía Eleazar. Ya de perdida se escucha parecido, ¿eh? Eleazar Martínez. Martínez, correcto. ¿Qué tan conocido es Martínez en México? Pues es uno de los apellidos más conocidos, los Martínez, sobre todo en la parte, según tengo entendido, del centro del país. Entonces sí se escucha bastante. Sí, porque por aquí allá. También en Guatemala Martínez es uno de los apellidos que más suena. Había investigado en cierta ocasión y los Martínez en Guatemala hay bastantes, ¿no? Abundamos los Martínez por acá. Así que sí, de hecho aquí en Santiago Atitlán sí hay muchos Martínez también. Tenos aquí, me siento como en casa. Qué bueno saberlo. Eleazar nos acompaña en esta ocasión después de una jornada larga de capacitación en la iglesia Filadelfia en Cerro de Oro, ¿verdad, pastor? Sí, fue larga, pero a la vez fue la más corta de todas las capacitaciones que tuvimos en este tiempo por acá por Guatemala, pero muy efectiva, creo yo, muy puntual en todo lo que tuvimos que hacer y con bastante fruto. ¿En qué otras ciudades estuviste aquí en Guatemala? Estuve, a ver si no lo menciono mal, ¿no? En Camojá. Estuvimos ahí, de hecho el primer día llego a Ciudad de Guatemala y luego al día siguiente viajamos a Camojá y estuvimos 2 días ese fin de semana ahí en Camojá. Después nos trasladamos a Huehuetenango, ahí fueron 4 días. Diversificamos el horario, obviamente por eso tuvo que ser en 4 días. Que justamente concluimos el día de ayer con práctica ahí en la plaza principal y el día de hoy pues aquí en Sololá, para no errarle. Muy bonito. Para ser sincero, de las 3 regiones que he conocido, es la más bonita en cuanto a naturaleza, entornos. Se me hace muy interesante. ¿Cómo te ha parecido el lago? De lejos solamente lo he visto, pero mañana se supone que vamos a ir a conocerlo de cerca, pero se ve hermosísimo, de verdad. Sí, gracias a Dios. Dios nos ha dado esa dicha a nosotros de estar en este paraíso. Pero cuéntanos un poco más, Eleazar. ¿Creciste en una iglesia? ¿Conociste al Señor después? ¿O cómo fue tu llamado? Soy hijo de padres cristianos. Soy la segunda generación. Tercera por parte de mi padre. Y en realidad el contacto con el evangelio siempre ha sido desde pequeño, ¿no? Mis padres son pastores. Entonces, a la edad de 18 años, el Señor me llama al ministerio. Y desde entonces tenemos sirviéndole, gracias a Dios, en la obra. Pero sí, como decimos, ¿no? De cuna cristiana. Pero sin embargo, llega un momento, ¿no? Donde nos encontramos con Dios. Cuando tenemos hay un dicho que dice que Dios no tiene nietos. Correcto, cada generación tiene que ser evangelizada. Exactamente, y de este tema vamos a abundar en esta ocasión. Y cuéntanos, Eleazar, ¿qué es lo que más disfrutas de tu ministerio pastoral? Mira, ahorita el ministerio que ejerzo está un poquito diversificado. Inicialmente comencé como colaborador en mi iglesia local, como pastor de jóvenes junto con mi esposa.
pero en el año del 2012 el Señor hace un fuerte llamado a la reflexión de mi vida espiritual y ministerial, y es en donde, en una crisis de fe muy, muy profunda en base a la obediencia, un poco de lo que hablaba hoy al inicio del taller, soy confrontado, ¿no? Y me doy cuenta de que mi labor no se puede quedar en 4 paredes, pero tampoco sabía cómo hacerle para salir de las 4 paredes. Entonces, fue un proceso muy interesante, del cual desde el año 2012 el Señor me ha permitido básicamente trabajar colaborando en la iglesia local, pero enfocado en el evangelismo. Ese fue el área en la que fuimos desarrollando. Interesantemente, un año antes de la pandemia, el Señor nos detiene y pone en nuestro corazón el tiempo de plantar una iglesia en base a lo que ya habíamos aprendido, la experiencia, el servicio y todo eso. Y eso fue algo muy interesante porque justamente después de la pandemia se terminan, por así decirlo, todas las giras, o durante la pandemia más bien, y el Señor no nos dejó ahí de cierta manera a la mitad, sino que nos preparó con un año de antelación para poder atravesar la pandemia en plantación de iglesia, una comunidad de fe. Y justamente en este mes de marzo tuvimos la oportunidad de lanzar oficialmente nuestra iglesia en la ciudad de Chihuahua, en el centro de la ciudad de Chihuahua. Entonces ese fue el proceso, básicamente. Es un largo proceso, ¿no? Sí, son años, son una década mínimo. Sí, muchas veces nos frustramos en los inicios, el no ver frutos mediáticos, pero algo que mencionabas en la capacitación de hoy es de que a veces a nosotros nos toca sembrar, a otro le toca regar. Y el que da el crecimiento. Ese Señor. Amén. Qué alegre saber esto, mi hermano Eleazar. Pero ya abundando en el tema, ¿cuál sería la definición y el propósito del evangelismo? Fíjate, ahorita terminando de responder la primera pregunta, lo que más disfruto en el ministerio ahorita diversificado tiene que ver con la proclamación del evangelio. Cuando tú te das cuenta de que otra persona fue capaz de conocer y de entender el evangelio, pero tú fuiste parte de ese proceso. Que ellos pueden decir, oye, alguien en cierta ocasión me enseñó el evangelio o me enseñó a predicar el evangelio y por causa de eso estoy aquí. Entonces yo creo que esa es la parte que más disfruto. Hoy fue una noche de bonitas experiencias muy interesantes y eso a mí me da pila otra vez. Yo estaba ya tronado, cansado, pero eso me volvió a dar Sí, ánimo. Entonces, es que no hay nada más hermoso. Yo miraba en los rostros de los hermanos, o sea, los ojos no mienten. correcto. Había una satisfacción, o sea, como que a veces en las iglesias decimos, vayan a evangelizar, no los capacitamos, entonces salen y se frustran los hermanos, y para ello la capacitación, y yo miraba, los hermanos, ¿qué? No es tan difícil. Exacto. No es tan complicado. No es algo de otro... Bueno, sí es algo de otro mundo, ¿verdad? Porque no somos de esta tierra, pero no es algo que sea completamente difícil, desconocido o imposible, básicamente. Entonces, en la definición del evangelio, pues es básicamente comprender y compartir esa comprensión del evangelio. Cierto predicador dijo que el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo en dónde encontrar pan. Entonces esa es una definición para mí muy básica acerca de evangelismo. Decimos dónde encontramos la salvación, que es en Cristo Jesús, y se repite una y otra vez. Es que no hay nada más que hacer cuando te encuentras con algo. Bueno, cuando hablamos de tacos, a mí me encantan los tacos, y primeramente Dios algún día en México, ese es mi sueño, ir a probar tacos en México. Que... Bueno, no te vas a querer regresar. Sí. Yo normalmente cuando pruebo unos tacos que son buenos, yo le digo a mis amigos, tienen que ir a este puesto de tacos. Y así es cuando nos encontramos con la buena noticia de que nosotros teníamos una deuda y alguien pagó esa deuda en mi lugar. Lo que se me hace paradójico en este sentido es que cuando tú conoces algo verdaderamente bueno, no te puedes quedar callado. El problema que yo veo es cómo es posible que tanta gente se proclame cristiana o seguidora de Cristo de una manera más sencilla y aún así no compartan el evangelio. Entonces algo no concuerda con esta definición. Podemos ser cristianos nominales tal vez, pero no en realidad experimentando una transformación que nos lleve a decir, oye, tienes que venir, no hay otra opción.
dijo Pedro, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, si no tenemos nosotros esa convicción, es ahí donde yo a veces me frustro, ¿no? Como cristiano profesante. Bueno, en México las estadísticas de cristianos protestantes no es tan alto como en Guatemala, ¿no? Correcto, eso es algo que a mí me impresiona de Guatemala, el alto número. La primera vez que yo visité Guatemala fue Huehuetenango en el 2017, si no me equivoco. Y en esa visita, a mí me impresionaba que en las tiendas había, los nombres todos eran bíblicos. Una bendición. Sí, todos. Sí, correcto, ¿no? Y yo dije, no sé si es una tienda, un comercio o una iglesia, ¿verdad? O sea, ¿qué giro es eso? Ajá. Porque allá regularmente se utiliza para los comercios. Perdón, para las iglesias, no tanto para los comercios. Y cuando empiezo a investigar y me empiezan a decir el porcentaje tan alto de evangélicos en Guatemala, eso me llamó mucho la atención, pero a la vez, no sé, como que algo... No concuerda. Dije, si Guatemala tuviera en realidad toda esa cantidad, ahora no estoy desprestigiando nada, solamente estoy razonando algo que yo digo, algo no está haciendo clic en lo que estamos pensando. Si Guatemala en verdad tuviera esa cantidad de cristianos evangélicos con una convicción firme, Guatemala sería una potencia mundial en la evangelización y las misiones. Exactamente. Y cuando volteamos a ver a Guatemala, muchas veces es menospreciado, tristemente, y yo digo, tendrían que venir para experimentar lo que yo experimenté y valorar esta nación como ahora la valoro yo, porque se tiende a menospreciar, se tiende a meter en el mismo costal, por así decirlo, de corrupción, de mentira, de adulterio. Entonces eso no sé, me causa cierto ruido y digo, ¿qué está pasando? ¿No? Ahora, eso es en Guatemala. Pero aún así, aunque México tenga unas estadísticas mucho más bajas que Guatemala, en cuanto a la función, creo que estamos prácticamente igual. Sí, o sea, no... Sí. No. Y es que hace unos años, ahora que se me viene a mente, justo un domingo estábamos compartiendo con unos amigos y gracias a Dios teníamos mucha comida y sobró. ¿Y qué hacemos? ¿Lo tiramos? Y yo le digo a estos amigos, vayamos al parque. Hay mucha gente en estado de calle, vayamos a entregarles, aunque sea un poquito. Ok, salimos y lo que me impactó fue las palabras de uno de esos muchachos que recibió la comida. Tú has de ser cristiano, me dice. Un verdadero cristiano, me dice. No como ellos, me dice. Pasaba mucha gente que salía de la iglesia, perfumados, bien vestidos. Ellos se alejan de nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros como que algo no concuerda con nuestras palabras a los hechos. Y es lo que tenemos que romper, ¿no? Hoy justamente teníamos un testimonio muy parecido, ¿no? Una de las personas que evangelizó dice que evangelizaron a una pareja y cuando evangelizan a esta pareja decían tener 2 años en esta comunidad y que nadie se les había acercado. Entonces, con un porcentaje tan alto de cristianos, yo digo, al menos te debiste haber topado a alguien, como decimos en México, ¿no? En las tortillas, ¿no? Cuando vas a algún lado y decir, oye, ¿conoces a Cristo o algo? Y fue tanto el impacto para estas personas que le pidieron que si podían continuar con la charla y son cosas que no te topas comúnmente. Entonces, esa es una de las partes que a mí, yo digo, obviamente estamos fallando, pero ahorita que mencionas las buenas obras y todas esas cosas que debieran identificarnos, creo que también hemos caído en un problema a la hora de definir el evangelio. Sí, porque el evangelismo es decirle que un mendigo le diga a otro mendigo dónde encontrar pan, pero a final de cuentas, la definición del pan es importante. Porque tú puedes utilizar la palabra pan para hablar de un alimento genérico, ¿no? Voy a llevar el pan a la mesa, pero no necesariamente o específicamente tendría que ser una pieza de pan, sino que estás hablando del alimento. Y creo que una de las cosas que de cierta forma ha desvirtuado o ha jugado en contra del evangelio realmente hoy en día es que hemos confundido las buenas obras con el evangelio. Sí, y es bueno tener las buenas obras que nos acompañen, pero tenemos que darnos cuenta que las buenas obras en sí no son el evangelio. Hay un mensaje específico que tiene que ser anunciado y es un mensaje que tiene que provocar una reconciliación. Entonces, cuando omitimos esto, es como en una señal meterestática, ¿no? Como antes, que se veían las líneas en las pantallas de las televisiones y se distorsionaba la imagen.
Entonces no queda claro qué es. Y creo que tanto hace falta como acercarnos a la gente, como bien lo mencionabas, como también hace falta definir el mensaje de una manera bíblica para que tenga el impacto que tiene que tener según la Escritura. Sí, y justo evangelismo, yo digo esta frase, evangelizar no es llevar a la gente a repetir una oración. No, definitivamente. Es presentar el evangelio completo, que ellos se sientan culpables, que la persona sienta que ha ofendido a Dios. Correcto. O sea, no es una persona cualquiera, o sea, que tiene una deuda real, que si no acepta a Jesús, está en graves problemas. Alguien me decía una vez, es que yo no tengo problemas con Dios. Pero Dios tiene uno muy grande contigo. Del pecado. Exacto. Y fíjate, en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos nosotros de los problemas, mencionabas algo muy importante, la culpa. Y muchas veces hoy en este pensamiento tan abierto, por así decirlo, y tolerante acerca de lo que nosotros decimos que es el Evangelio, evitamos una obra muy importante del Espíritu Santo. Sí, porque a final de cuentas la Escritura dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, ¿sí? de justicia y de juicio. Cuando te convence de pecado no es nada más el hecho de decir, pues sí, la regué. No, eso puede ser tu propia conciencia que te acusa. Pero cuando el Espíritu Santo convence de pecado, te convence de aquello que has transgredido y aparte te hace ver el valor de tu transgresión ante un Dios santo, justo, todopoderoso, que demostró su amor para contigo y que nosotros respondimos de una manera incorrecta. Uno de los errores que también encuentro mucho en el evangelismo es que cuando entendemos que hemos sido muy condescendientes con respecto al tema del pecado con la gente y decimos, pues es que no estamos hablando del juicio y la condenación, muchos se van para el otro extremo y se convierten en evangeliterroristas. Y hay una frase que yo escuché que se me hace muy, muy, muy importante e interesante y que dice, si tú lo único que haces es mostrarle su pecado a la gente y dejarlos ahí, no eres diferente al diablo. Y si es cierto, Satanás es el acusador de nuestras almas y muchas veces el evangelismo ha quedado desvirtuado por gente que solamente se levanta y acusa y dice, hey, estás en pecado, eres un pecador. Y decimos, vuélvete, pero ¿a dónde se van a volver si no estás hablando de Cristo? Sí, vuélvete a Dios. ¿Cómo te vuelves a Dios si no conoces el camino al Padre? Por eso es de que miramos aquellas reacciones agresivas de las personas. Agresivas y de la misma iglesia repelente diciendo, yo no quiero ser como tal o cual persona que predica en la calle y que se les casa con este estereotipo de evangeliterrorismo, ¿no? Entonces hay un evangelio verdadero que tiene que ser predicado, que va a causar culpa porque el Espíritu Santo va a mostrar el pecado y el hombre que no ha sentido la culpa de su pecado, entonces necesita reconsiderar si en verdad ha sido confrontado por el Espíritu Santo. Pero esa parte que tú mencionas, es necesario proclamarlo, porque a veces queremos la obra redentora del Espíritu Santo trayéndonos conciencia de Cristo en nuestras vidas, pero rechazamos la obra de convencimiento del Espíritu Santo. Entonces, manipular el evangelio a nuestra conveniencia creo que es gran parte de lo que nos tiene en países con porcentajes tan altos de evangélicos que no comparten el evangelio, o porcentajes tan bajos como bueno, no tan bajos, pero ya subimos un poquito en México, pero que a la vez seguimos en la misma condición. O sea, no hay diferencia en realidad entre unos y otros. Y algo que sí contrasta con los evangélicos de ahora, con la iglesia primitiva, es que ellos a donde iban les decían, bueno, ahí vienen los que trastornan el mundo. Qué fama, ¿no? Sí, y ahora no hacemos nada. No hay nada que nos haga diferentes en realidad. Cierta ocasión le pasó a mi hijo, ¿no? En el kinder, tendría 4 o 5 años. Y llegó muy impresionado conmigo a decirme, papá, golpearon a un amigo mío en mi salón por ser cristiano. Entonces yo me preocupé, ¿no? Estás hablando de un kinder, del preescolar, y ya están sucediendo este tipo de persecuciones de cierta manera. Y como todo padre preocupado, le dije, oye, ¿y a ti qué te hicieron? Y él responde, nada, todavía no se dan cuenta. Entonces, hoy muchos cristianos dicen, no, yo no quiero vivir ese tipo de persecución. Y no hay diferencia entre unos y otros. Entonces eso es peligroso. Entonces el propósito del evangelismo es llevar a la reconciliación con Dios
pero con el paquete completo. No solo es sentir culpa, o no solo es ver al Dios justo sin sentir culpa, o sea, tiene que estar completo. Todo. Mira, el Señor Jesucristo declara en Juan capítulo 17, versículo 3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando tú sacas de contexto solamente el mensaje de Jesucristo, pasa probablemente lo que experimentó el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 en el Areópago en Atenas. Predicó de Cristo, el mensaje que tanto había predicado entre los judíos, ahora lo escuchan los griegos, que tenían una cultura politeísta y que declara el libro de los Hechos que se dedicaban a ver qué había nuevo, ¿no? A filosofar, por eso es la cuna de la filosofía también. Y te das cuenta que la gente no entendía quién era Jesús. Dice, ¿quién es Jesús? Esa diosa resurrección, dice la nueva traducción viviente. Entonces lo interesante es que Pablo no insiste en el mensaje de Cristo como tradicionalmente lo hacíamos o lo haríamos en un contexto en donde el cristianismo de cierta manera es popular. Pablo tiene que construir la imagen de Dios. En todo veo que son muy religiosos, tanto que veo una estatua que tiene una inscripción al Dios no conocido. Bueno, a ese que ustedes adoran sin conocer es el que las vengo a presentar. Y empiezan a definir a Dios justamente como Él se describe en Éxodo capítulo 20 en el segundo mandamiento. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, habla de su omnipotencia, su omnipresencia, todo lo que tenga que ver con su poder y sus atributos únicos. Es celoso, se muestra justo y muestra su misericordia. Entonces, esa parte es importante. Si vamos a predicar el Evangelio, como bien lo mencionas tú, no es nada más un Jesús que a veces es como cuando te quieren cambiar de compañía telefónica, ¿no? ¿Qué te ofrece tu compañía? No, pues yo te ofrezco más. ¿Qué te ofrece el mundo? No, pues Dios te puede bendecir, te puede multiplicar, te puede hacer esto y lo otro. Y al final de cuentas distorsionamos lo que el mensaje es. Se diluye o incurrimos en lo que Pablo advierte a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8, ¿no? Aquel que a nosotros, a un ángel del cielo venga y anuncie un mensaje diferente, el tal que sea anatema. Y no nos damos cuenta de que estamos anunciando tal vez un mensaje diferente. Con buenas intenciones, probablemente, pero un mensaje diferente. Y las buenas intenciones no van a sustituir nunca el Evangelio. Por eso es importante esto, ¿no? Lo que tú mencionas, por eso me gusta que lo resaltaras. Tiene que ser un mensaje integral, completo, y que abarque lo que la Escritura misma, lo que Dios mismo nos dice que tiene que tener. Queridos amigos, gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Una invitación muy especial a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estamos ahí para que ustedes vayan a seguir y formemos juntos una comunidad donde podamos formarnos, evangelizar a través de las plataformas también digitales. Podemos llevar el evangelio, pero no un evangelio diferente, como dice Pablo a los Gálatas, sino un evangelio genuino, aquel Cristo crucificado. Y en esta ocasión nos visita desde la ciudad de Chihuahua, México, Eleazar Martínez. Queridos, queremos seguir con este tema, pero el tiempo se acorta, pero sigan al pendiente. El siguiente episodio se va a poner buenísimo, así que nos vemos la próxima semana.